Bueno, ustedes recuerdan que en lo que sería las conferencias anteriores, ¿sí? Vimos lo que sería el capítulo 1, principio de la creación, capítulo 2, lo que sería la caída, y el capítulo 4, llegada de Mesías, ¿sí? Que lo dio Martín y Daniela, ¿recuerdan? Y hoy comenzaremos lo que sería la parte 2 de Principio 2, ¿sí? Porque el Principio 2 se divide en dos partes, la primera mitad y la segunda mitad. La primera mitad está constituida con lo que sería 7 capítulos, y nosotros vimos solo 3 de ellos, ¿sí? Por el tema es que nosotros tenemos límite de tiempo este seminario de 2 días, y lo que hicimos fue dar solo los capítulos esenciales que usted necesita para estudiar esta segunda parte, que se va a hablar sobre la restauración, ¿sí? Entonces vamos a hacer un repaso chiquito de los conceptos que nosotros necesitamos más que nada para entender esta segunda parte, que se comienza con lo que sería la explicación de la restauración. Entonces comencemos con el repaso, ¿sí? Entonces hoy el tema es los principios de la restauración. Y el repaso comienza desde la parte de la caída. Nosotros vimos que en el jardín de Edén estaba Arcángel, Eva y Adán, y la caída constituía en la relación ilícita, ¿no? Del Arcángel y entre Eva, y de Eva entre Adán. Y se dio de la forma de que Arcángel tiente a Eva y hacer una fornicación, sí, que representaba la caída, y después Eva, a través de sentirse, ¿no? Que tiene que ser salvada a través de Adán, tienta a Adán y hace lo que sería la fornicación y la caída física. Bueno, y de este proceso se dio la caída, y como conclusión se establece lo que sería el fundamento de 4 posiciones, ¿sí? Lo que sería las 3 bendiciones, pero de una forma opuesta, centrada en Satanás, de una forma totalmente opuesta a lo que sería la unidad de Dios. Y como consecuencia formando lo que sería el infierno en la tierra. Bueno, hasta acá es lo que nosotros vimos en la caída, y también a la última parte de la caída vimos que nosotros tenemos pecados, ¿sí? Y en este repaso démosle un poquito más de foco a lo que sería el pecado original. Nosotros vimos que los hombres empezamos a heredar ese pecado original cometido por Adán y Eva, ¿sí? Significa que todos los hombres caídos tenemos este pecado original, y algo característico de este pecado original, ¿sí? Como bien explicó Daniel ayer, era que nosotros no lo podemos sacar por sí mismos, sino que necesitamos de un ser que viene sin pecado original, que lo vimos en la llegada de Mesías, que es nombrado con el nombre de Mesías, exactamente, para que Él nos quite este pecado original, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vimos en la llegada de Mesías. Bueno, entonces resumiendo hasta acá, ¿sí? Nosotros vimos en lo que sería el principio de la creación, que todos los seres criados, toda la creación tiene que pasar por un periodo de crecimiento, ¿sí? Ordenado a través de 3 etapas: formación, crecimiento y perfección. Bien. Y que Adán y Eva también tienen que establecer este crecimiento a través de su cumplimiento de responsabilidad, ¿sí? Y así haciendo una relación recíproca con Dios y estableciendo lo que serían las 3 grandes bendiciones, ¿sí? Que es el propósito de la vida. Pero sin embargo vimos que esto no se logra, ¿sí? Debido a que Adán y Eva caen, ¿sí? Debido a la fornicación. Y caen más debajo de lo que sería el proceso de formación, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos con la palabra restauración, que es es la parte del título de hoy? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos sobre restaurar algo, estamos refiriéndonos, ¿sí? a hacer que algo vuelva a su estado original, ¿sí? Por ejemplo, si yo rompo algo, ¿sí? Un vaso, la forma de restaurar eso es arreglar ese vaso para que quede en su estado original, que no estaba roto. Entonces, cuando nosotros hablamos de restauración en el principio divino, estamos haciendo referencia a procesos, ¿sí? Que nosotros tenemos que pasar para que estos seres humanos caídos puedan volver a la posición antes de la caída. Pero nosotros en los principios de la creación vimos de que Dios creó este mundo con leyes, ¿sí? Y Él mismo no puede destruir esas leyes, ¿sí? Entonces que Dios es que es un Dios de leyes. Entonces significa que los seres humanos caídos, que caímos, ¿sí? Por nuestra propia responsabilidad, por no cumplir nuestra propia responsabilidad, significa de que Dios no puede hacer que los seres humanos vuelvan a esa posición original sin ninguna condición, ¿sí? Porque están los principios. Entonces, los principios que rigen, ¿sí? En este proceso para volver a esta posición original se llama los principios de restauración, ¿sí? Y cuando decimos principios estamos refiriendo a las leyes que rigen ese proceso de restauración. Y entendiendo que la caída, ¿sí? Originalmente fue el hecho de que nosotros, al ignorar el mandamiento de Dios, cortamos la relación con Dios, que lo teníamos originalmente, y decidimos por nosotros mismos establecer una relación recíproca con Satanás, y así cometiendo lo que sería la caída.
Entonces, este proceso de volver a su estado original también se puede ser llamado como el proceso para separarse de Satanás. ¿Sí? Hasta acá me entienden. Entonces, todo bien. ¿Sí? Al entender lo que son los principios de restauración, nosotros no podemos avanzar, ¿sí? Nosotros podemos establecer este proceso de separación de Satanás. Pero sin embargo, nos damos cuenta de que, aún siguiendo con estos principios de restauración, ¿sí? Nosotros llegamos hasta un techo, es que nosotros no podemos avanzar más por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros vimos, ¿no?, en la parte final de la caída, del capítulo 2, que existe un pecado que nosotros no lo podemos sacar por nosotros mismos, que es el pecado original, que lo vimos recién también. Y también en la llegada de Mesías vimos de que necesita llegar una persona específica, que es el nombre su nombre es Mesías, es el nombre con el nombre de Mesías, que a través de recibir a Él, nosotros podemos, y seguir a Él, nosotros podemos renacer eliminando el pecado original, ¿sí? Entonces, nosotros, después de terminar esta etapa de separación de Satanás, siguiendo los principios de restauración, necesitamos recibir al Mesías y a través de él eliminar lo que sería el pecado original y poder seguir en lo que sería el próximo periodo, ¿sí? Y en ese próximo periodo lo que nosotros tenemos que hacer es, a través de recibir al Mesías y seguir a él, seguir al Mesías y creer en él y seguir lo que serían sus enseñanzas, nosotros podemos lograr ese ideal que Adán no pudo cumplir, ¿sí? Este sería lo que sería más o menos el repaso de hasta ahora, lo que nosotros vimos hasta ahora resumidamente, ¿sí? A través del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 4. Muy bien. Entonces, ahora entendiendo, ¿sí?, que nosotros, como siendo seres humanos, ¿sí?, caídos, estamos en esta posición también. Entonces, de nosotros también, no este proceso de separación de Satanás no es algo ajeno a nosotros. Es algo que nosotros también tenemos que pasar, porque nosotros también somos descendientes de Adán y Eva, ¿de acuerdo? Entonces significa que nosotros también tenemos que pasar este proceso de separación de Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber esos principios que rigen este proceso, ¿sí? Para poder vivir de acuerdo a esos principios y llegar a este punto, ¿sí? Que ese punto en donde Adán y Eva cayeron. Y cuando llegamos a este punto, recibir al Mesías, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy vamos a estudiar en la primera parte, ¿sí?, en la primera mitad de esta conferencia, estos principios, ¿sí?, que rigen, estos principios de restauración que rigen el proceso de separación de Satanás, ¿sí?, para poder llegar a este punto donde Adán y Eva cayeron. Y no solo eso, sino que vamos a estudiar qué tipo de condiciones nosotros tenemos que lograr para recibir a Mesías, que es el último propósito de este proceso de separación de Satanás, ¿no? Nosotros hacemos este proceso también para recibir a Mesías. Entonces podemos decir que recibir a Mesías es la meta última de lo que sería el proceso de la restauración. Entonces en la primera parte vamos a ver estos dos puntos, y en la segunda parte de esta conferencia vamos a ver lo que sería aplicado estas leyes en la historia humana, ¿sí? Bueno, entonces comencemos con lo que sería la primera parte de estudiar un poquito, de acabar un poquito más lo que sería estos principios de la restauración, ¿sí? Entonces, para entender esto, primero que nada tenemos que saber en qué posición quedó el ser humano después de la caída, ¿sí? Nosotros sabemos que antes de la caída, el ser humano solo tenía la relación de padre e hijo con Dios, ¿sí? Debido a que Dios era el creador, ¿sí? Y solo tenía un dueño. Pero sin embargo, nosotros vimos en la caída de que nosotros ignoramos la relación con Dios a través de ignorar lo que sería el mandamiento que nos dio de no comer el fruto. Y a través de nosotros mismos, nuestra responsabilidad, decidimos relacionarnos con Satanás ignorando a Dios. Entonces, ¿qué pasa? El principio divino explica de que a través de esta caída, a través de este hecho, el ser humano queda en una posición intermedia, ¿sí? Que explicando otra palabra puede ser de que, ¿qué significa esto? De que Dios, ¿sí?, como creador, puede reclamar al ser humano que nosotros, los seres humanos, somos su hijo, ¿sí? Pero sin embargo, Satanás también puede reclamar que nosotros somos sus hijos debido a que nosotros decidimos seguir a él a través de nuestra propia voluntad, a través de nuestra propia responsabilidad, ¿sí? Entonces, acá vemos que nosotros estamos en una posición intermedia en donde Dios puede reclamar que nosotros somos sus hijos y Satanás puede reclamar que nosotros también somos sus hijos. Bien, entonces nosotros sabemos que el proceso de restauración es eliminar esta relación con Satanás, y para que nosotros podamos volver de la forma más pura a lo que sería al lado de Dios, ¿sí? No teniendo esa relación con Satanás. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede realizar eso, no? Ese hecho de cortar la relación con Satanás, ir hacia el lado de Dios. Bueno, pensemos en un ejemplo. Por ejemplo, pensemos que
hay dos personas que discuten de quién es el hijo que está ahí. Entonces nosotros como tercera persona, ¿cómo podemos identificar de quién es el hijo? ¿De quién es ese niño que está ahí? ¿Sí? Nosotros podemos averiguar eso, ¿sí? Pensando lógicamente, ¿sí? A través de ver cómo actúa o cuáles son las características de ese hijo y de a quién se parece más, podemos identificar de quién es el hijo, ¿sí? ¿Quién es el padre original? ¿Por qué? Porque Dios también vimos que en el principio de la creación que crea al ser humano, que son sus hijos, a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, si el ser humano puede mostrar de que él es semejanza de Dios, puede hacer la condición para que Dios pueda tomar y pueda reclamar de que es su hijo. Entonces, a través de mis propias acciones, ¿sí? A través de hacer acciones buenas que reflejen, ¿sí? Que yo soy la semejanza de Dios, Dios me puede llevar hacia el lado de Dios, hacia su lado. ¿Sí? Y esto en el principio divino lo explica, ¿sí? Diciendo que estas acciones pueden llamar también como condiciones buenas, o sea, condiciones de acuerdo a lo que sería el principio de Dios. Pero viceversa, si nosotros hacemos condiciones que no están de acuerdo con los principios de Dios, como los que hizo Satanás, ¿sí? Que no respetó los principios de Dios, entonces Satanás puede decir que él es semejanza mía, más que de Dios, entonces puede tomar esas condiciones malas para llevarnos a nosotros al lado de él. Bueno, esto es lo que se explica. Pero si pensamos bien, ¿no? Nosotros estamos viviendo en un mundo que no es perfecto, ¿sí? Es un mundo caído, debido a que la historia comenzó con la caída de Adán y Eva, ¿sí? Y dijimos también en la introducción que nosotros tenemos la tendencia, ¿sí? De ir a este lado, debido a que nosotros tenemos naturaleza caída. Entonces, si vemos en el mundo, no hay nadie perfecto, ¿sí? No hay una persona que haya podido vivir una vida donde no haya hecho condiciones malas, ¿sí? Aún siendo una persona que dedicó su vida fervientemente a Dios, debido a que Él es imperfecto, tiene estas condiciones malas, ¿sí? Aún siendo mínimas. Entonces, pensemos que una persona es 99% una vida digna de presentarle a Dios, ¿sí? Condiciones buenas. Pero sin embargo, si tiene ese 1%, ¿sí? 1% de condiciones malas, entonces Satanás nos puede reclamar de que debido a ese 1%, él no puede ir perfectamente al lado de Dios y él también me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Entonces los seres humanos mismos también tienen que ser perfectamente puros para ir al lado de Dios. Entonces, ¿qué dice el principio divino? El principio divino dice que tiene que haber un método para corregir estas condiciones malas que puedan ir, para que la condición de restauración, ¿sí? Para que el proceso de restauración sea posible, ¿sí? Entonces, el principio divino explica este método con el nombre de condición de indemnización, ¿sí? Explicando que la condición de indemnización es la condición que se usa para corregir estas condiciones malas hechas por los seres humanos, llevarlas a que sean condiciones buenas y así eliminar lo que sería la relación con Satanás y poder ir perfectamente al lado de Dios. ¿Sí? Esos son el concepto de condición de indemnización. Y este sería el principio que nosotros tenemos que seguir, ¿sí? Para poder llevar a cabo lo que sería la restauración. Entonces, ahora nuestro interés es pulir un poquito más el concepto de esta condición de indemnización, ¿verdad? Para que nosotros podamos saber de qué forma se realiza. Entonces, primero vamos a ver en qué grado se realiza, ¿sí? En qué medida debemos establecer esta condición de indemnización. O sea, ¿qué tipo de condición de indemnización hay? Y al principio divino explica de que hay tres tipos. Hay uno de menor valor, igual valor, mayor valor. Bueno, si vemos la de igual valor, no debe ser tan difícil de entender. Es ese concepto de ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo claro es la plata, por ejemplo. Por ejemplo, yo rompo un jarrón que es muy caro, ¿sí? Que es caro. Entonces, para indemnizar esa acción de que yo rompí el jarrón, lo que tengo que hacer es pagar con un monto de plata de igual valor a ese jarrón al dueño, ¿sí? Entonces, así pagando indemnización de igual valor. Eso puede ser un ejemplo, claro, de qué es lo que es igual valor. Entonces, la pregunta es menor valor, ¿no? ¿Cuándo se puede dar una condición de indemnización de menor valor? Porque se supone que para restaurar algo tenemos que pagar algo de igual valor, pero ¿por qué nosotros podemos restaurar algo dando una condición de menor valor? Este caso se da en cuando otra identidad, que no soy yo, hace una condición de indemnización por mi parte para que yo pueda hacer una condición de menor valor, para que a través de juntarse con lo que sería la condición que hizo la otra persona, poder restaurar la condición mala que yo hice. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de jarrón nuevamente. Bueno, entonces mi madre,
¿sí? Yo estoy jugando con la pelota adentro de la casa y mi madre me dice que no puedo jugar con la pelota adentro de la casa porque se puede romper el jarrón que es caro y es de ella. Sí, pero yo no le doy mucha importancia a su palabra y yo sigo jugando con la pelota hasta que rompo el jarrón, ¿sí? Entonces, la única cosa que yo puedo hacer es pedirle perdón a mi madre, ¿sí? Es pedirle perdón a mi madre sinceramente diciendo que rompí el jarrón y prometiendo que yo no lo voy a hacer más. Ese es lo que sería mi condición de indemnización que yo puedo hacer. Pero si vemos bien, aunque yo le pida perdón a mi madre, no se restaura lo que sería ese jarrón roto, ¿no? Si vemos bien. No se está restaurando la raíz de lo que yo hice. Entonces lo que hace mi madre, sabe que yo no puedo pagar ese jarrón, no puedo monetariamente hacer la condición de indemnización para restaurar ese jarrón. Lo que hace es, ella recibe mi perdón y ella misma paga el precio de ese jarrón para comprar uno nuevo. Entonces claramente acá vemos que mi madre está haciendo una condición de mayor que yo, ¿sí? Porque yo no estoy posibilitado para hacer eso, ¿sí? Que yo no soy capaz de hacer eso, y solo toma esta condición de menor valor que yo tengo, ¿sí? Para juntar con la condición de indemnización suya, y así establecer una condición de indemnización que pueda restaurar esa condición mala que yo hice, ¿sí? Y otro ejemplo puede ser el ejemplo de Jesús que vimos en la llegada de Mesías. Vimos que en la llegada de Mesías, ¿sí? Jesús, debido al no cumplimiento del establecimiento de la responsabilidad del pueblo judío, él se sacrifica en la cruz por sí mismo su vida para poder hacer que la gente que crea en él, solo a través de creer en él y seguir sus enseñanzas, pueda tener una salvación espiritual. Y esto vemos que también claramente es una relación de condición de menor valor, ¿sí? Vemos de que Jesús cumple una condición de grande, ¿sí? Pesada de sacrificar su vida, ¿sí? Para nosotros. Entonces, arriba de ese fundamento que hizo Jesús, nosotros podemos, a través de solo creer en lo que sería la palabra de Jesús y creer en él y seguirlo, nosotros podemos tener una salvación espiritual, como vimos en la llegada de Mesías, ayer con la conferencia de Martín. Entonces, esto también claramente vemos de que es un ejemplo de condición de menor valor. Ahora, por último, ¿cuáles son las condiciones de mayor valor? ¿Sí? ¿En qué caso se da? Uno puede pensar, ¿por qué yo tengo que pagar más de lo que yo hice? ¿Sí? Bueno, esta condición de mayor valor, condición de indemnización de mayor valor, se da cuando nosotros fracasamos en la primera condición de indemnización. ¿Qué creo que decir con eso? Nosotros hicimos una condición mala, ¿sí? Pero para restaurar eso, nosotros vamos a tratar de hacer una condición de indemnización. Pero cuando fracasamos en el primer intento, ¿sí? Nosotros cuando vayamos a hacer el segundo intento de condición de indemnización, tenemos que hacer una condición mayor que eso, debido a que se suma, ¿sí? La deuda del fallo de la primera condición de indemnización. Entonces, no solo tenemos que pagar esa condición de indemnización para la condición mala, sino que también para indemnizar el error de primera condición de indemnización. Entonces, podemos claramente entender de que tenemos que establecer una condición de indemnización de mayor valor para pagar esas dos deudas, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, ¿sí? Que vamos a ver después, más tarde, reflejados estos principios en la historia, vamos a ver de que en la mayoría de los casos se da esta condición de indemnización de mayor valor. Como el ser humano fracasa, ¿sí? En los primeros intentos de condición de indemnización, más tarde se tiene que pagar una condición de indemnización de mayor valor que eso. Vamos a verlo claramente, ¿sí? Entonces, capaz que no les quede muy claro esta parte, pero a través de verlo en la segunda parte de esta conferencia, ¿sí? Cómo se reflejan estos principios en la historia, vamos a poder entender un poquito más. Entonces vamos a seguir con la próxima pregunta. ¿Cómo se debe establecer, ¿sí? Esta condición de indemnización? ¿De qué forma? El principio divino explica de que esta condición de indemnización se tiene que hacer, se tiene que establecer a través de un curso inverso, ¿sí? ¿Qué quiere decir curso inverso? ¿Sí? Es muy fácil, sí, la gente se confunde muy fácilmente de que, con el concepto de que condición de indemnización es hacer una condición buena que sea del mismo valor que la condición mala que yo hice, ¿sí? A través de eso paga la deuda de la condición mala. O sea, no está equivocado ese concepto, ¿sí? De condición de indemnización, no está equivocado, pero sin embargo no es de todo bien, porque no está completo, ¿sí? ¿Qué quiero decir eso? Por ejemplo, con el mismo ejemplo de jarrón que recién dije. Bueno, mi madre me dijo que yo no podía jugar en la casa, pero me dijo, pero yo no respeté eso y rompí el jarrón, ¿sí? Pero vamos a ver otro caso de que si el niño, teniendo miedo de decirle eso a su madre, ¿sí? Teniendo miedo porque ella le iba a rezongar, esconde ese jarrón y decide hacer cosas buenas a su madre, ¿sí? Por ejemplo, lavar los platos, ¿sí? Lavar los platos de mamá, de la cocina, y también hacerle masaje a la madre, para hacer que la madre no se enoje tanto cuando descubra ese hecho, ¿sí?
O sea, ese hecho de lavar los platos y todo eso no es una condición mala, más bien es una condición buena si lo vemos bien. Pero sin embargo, vemos de que no es directamente conectado con la condición mala que el hijo hizo. Entonces no puede restaurar de la raíz la condición mala que hizo el hijo. ¿Sí? Entonces vemos de que la condición de indemnización tiene que ser una condición buena que esté directamente, ¿sí?, conectado con la condición mala que se hizo. Y eso se tiene que hacer a través de un curso inverso. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de este jarrón, el primer error del niño fue de no respetar lo que dijo la madre, ¿sí? De no obedecer lo que dijo la madre, de ir afuera a jugar. Entonces, ¿qué pasa? El curso inverso de eso es que yo le pida perdón a mi madre y a través de prometer a mi madre que en la próxima vez voy a ser obediente a su palabra, demostrando eso a través de mi acción, ¿sí?, después de pedirle perdón, ¿sí?, de siendo obediente a mi madre, puedo restaurar lo que sería la relación con mi madre y ese caso de que yo rompí el jarrón. Entonces, esto es lo que sería un curso inverso, ¿no? Entonces, entendiendo con este ejemplo lo que sería un curso inverso, vamos a pasar para la próxima pregunta. Entonces, ¿quién tiene que establecer esta condición de indemnización? Bien, ¿quién debe hacerlo? Nosotros ya respondimos a esta pregunta, me parece, en la primera parte, diciendo que el que cometió el pecado, ¿sí?, fue el hombre, ¿sí? Debido a que a través de su responsabilidad, él decidió seguir lo que sería a Satanás y no a Dios. Entonces, ¿quién debe establecer estas condiciones de indemnización? La misma persona que hizo las condiciones malas, ¿no? Entonces, ¿quién debe establecer? El ser humano mismo. Yo tengo que establecer, ¿sí? Y es algo muy importante entender que esto no es algo ajeno a mí, sino que cada uno de nosotros, todas las personas que estamos participando en esta conferencia, tiene que establecer esta condición de indemnización. No es algo ajeno a mí, ¿sí? Entonces, entendiendo bien qué es la condición de indemnización, que es el principio que nosotros tenemos que seguir en el proceso de restauración, ¿sí?, que se rige esta parte 1, en la parte de separación, en el proceso de separarse de Satanás. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver, ¿sí?, porque ya sabemos cómo llegar hasta este punto, ¿no? En el punto donde Adán y Eva cayeron. Entonces, nosotros dijimos que en este punto tenemos que recibir a Mesías para sacar el pecado original. Entonces, el segundo punto que nosotros tenemos que estudiar en la primera parte de esta conferencia es cómo recibir al Mesías. ¿Cómo podemos nosotros recibir al Mesías? ¿Qué tipo de condiciones nosotros tenemos que recibir a Mesías? ¿Sí? Que es la única forma de ser salvados, ¿sí?, ser restaurados a la posición original antes de la caída y seguir al próximo nivel. Entonces veamos cómo es que nosotros podemos hacer un fundamento, una condición para recibir al Mesías, ¿sí? La palabra fundamento es lo mismo que decir condición para recibir al Mesías, ¿sí? Entonces, Mesías, ¿sí? Para entender esto vamos a acabar un poquito más de lo que sería el concepto de Mesías. En la primera parte de la introducción de esta conferencia yo dije que el Mesías era una persona que viene, ¿sí?, sin el pecado original para sacar el pecado original de la gente, ¿sí?, caída, de los humanos caídos, y así dejarlos avanzar al próximo nivel, ¿sí?, pasando por él, dejando ya el proceso de separación de Satanás. Pero sin embargo, en el principio divino explica también explícitamente de que el Mesías también puede ser llamado como el segundo Adán. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se dice de la forma de segundo Adán? Debido a que el Mesías es la persona que viene a cumplir con todas esas responsabilidades que Adán no pudo realizar. ¿Y cuál era la responsabilidad de Adán? ¿Cuál era la meta de Adán? Era cumplir las 3 bendiciones que es el propósito de la vida de los seres humanos, ¿sí? Entonces, el Mesías, ¿sí?, tiene que cumplir con esta responsabilidad de cumplir las 3 bendiciones que no pudo realizar Adán. Entonces, Adán lo que tenía que hacer, a través de ser un individuo perfecto, ¿sí?, cumplir la primera bendición, tenía que haber cumplido la segunda bendición de hacer una familia bajo Dios, ¿sí?, y él siendo el padre original, el padre verdadero, ¿sí?, de toda la humanidad, multiplicar hijos del bien y hacer una sociedad buena, ¿sí?, hacer un mundo de bien a través del cumplimiento de la tercera bendición. Entonces vemos que el Mesías también tiene esta responsabilidad, ¿sí? Mesías es la persona que viene en la posición de Adán para establecer esto, siendo el padre verdadero, él siendo el Padre verdadero, transformándose en el Padre verdadero y sacando el pecado original de las personas, de los humanos caídos, y así multiplicando personas que están en el lado de Dios, ¿sí?, que están en la posición de original antes de la caída. Entonces vemos que el Mesías puede ser llamado claramente con el nombre de segundo Adán. Entonces acá vamos a ver un poco con el punto de vista de los principios de indemnización que ya aprendimos, ¿sí? Nosotros, bueno, está Adán originalmente, que estaba en la posición de padre, que tenía que ser el padre verdadero. Pero sin embargo, debido a sus errores, Adán cae, ¿sí?
y pierde esa posición como padre verdadero, la posibilidad de ser el padre verdadero. Entonces, viendo de un punto de vista de providencia de restauración por indemnización, significa que para conseguir otra persona que pueda estar en esa posición antes de la caída de Adán, necesitamos primero restaurar, ¿sí? Necesitamos primero restaurar esos actos malos a través de la indemnización, a través de las condiciones de indemnización, los actos las fallas que hizo Adán, ¿sí? Los actos que debería haber hecho, pero no pudo hacer de Adán, ¿sí? Y a través de cumplir esa condición de indemnización podemos recibir al Mesías. Entonces, estas condiciones para recibir al Mesías también pueden ser llamadas con el nombre de condición de indemnización para restaurar los errores, ¿sí? Los actos que no pudo hacer Adán en ese entonces. Entonces, vamos a comenzar por analizar qué es lo que no pudo hacer Adán en el proceso de la caída. Bueno, primero que nada, nosotros recordamos que Adán es dado por parte de Dios un mandamiento que tiene que proteger, ¿sí? Que tiene que proteger que era no comer de fruto, o sea, que no hacer una relación ilícita si fuera de principio, ¿sí? Antes de que él pueda ser perfecto individualmente. Pero ¿qué hace Adán? No puede seguir esa palabra, ¿sí? No puede confiar en la palabra de Dios, no comer fruto, y sigue lo que sería la palabra de Satanás, que dice que comer de fruto le va a hacer bien, le va a abrir los ojos. Entonces, al hacer eso, ¿sí? Demuestra que Adán no pudo confiar en la palabra de Dios. Y este fue el primer error, la primera cosa que no pudo hacer Adán. Entonces, vamos a ver de qué el primer fundamento para recibir a Mesías es el curso inverso de este hecho de que Adán no pudo tener fe, no pudo tener fe en lo que sería la palabra de Dios. Entonces, el curso inverso de eso es tener fe, creer en la palabra de Dios, y eso es nombrado como el fundamento de fe, ¿sí? Y esta es la primera condición para recibir al Mesías. ¿Y cuál es la segunda acción que no pudo realizar Adán? ¿Sí? Bueno, pensemos bien. Nosotros decimos que tenemos fe. Decirlo con palabras es bastante fácil, ¿sí? Pero sin embargo, para demostrar realmente que nosotros tenemos fe en esa palabra que Dios nos dio, nosotros tenemos que pasarlo a acción, eso, ¿sí? Acción, esa palabra que Dios dio, Dios. Entonces, eso significa encarnar la palabra en mí, ¿sí? A través de pasarlo en acciones. Entonces, vemos de que Adán no pudo realizar eso, debido a que él no a través de no creer en la palabra, ¿sí? Demostró a través de sus acciones, ¿sí? De que no creía en la palabra a través de no seguir lo que sería el mandamiento de Dios. Entonces, ¿qué significa este error? Significa que nosotros tenemos que seguir en la palabra para hacer un curso inverso, ¿sí? Entonces, el segundo fundamento para recibir el Mesías, la condición para recibir el Mesías, es nombrado con el nombre de fundamento de sustancia, ¿sí? Y el significado de esto, ¿sí? Es el curso inverso de lo que sería, lo que no pudo hacer Adán de encarnarla para pasar en acción esa palabra que fue dada por Dios. Entonces, lo que sería el opuesto a esto es encarnar la palabra. Pasar en acción, eso es lo que no se pudo hacer en la época de Adán. Bueno, habiendo entendido que hay dos tipos de fundamentos para recibir al Mesías, vamos a ir explicando un poquito más con detalles cómo se puede realizar esto, ¿sí? Porque nuestra idea es, a través restaurar esto, ¿sí? A través de restaurar estas condiciones, poder recibir al Mesías para la salvación. Entonces, ¿cómo se realiza este fundamento de fe? Dios, ¿sí? Los que tienen que realizar este fundamento de fe y fundamento de sustancia son los seres humanos mismos, porque es también una condición de indemnización, ¿sí? Entonces, somos los seres humanos mismos que cometimos el error, los que tenemos que realizar este fundamento. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios siempre elige una persona llamada figura central, ¿sí? Adentro de la humanidad, que representa a toda la humanidad. Y a través de probar, ¿sí? Si esa persona tiene realmente fe o no, ¿sí? Y si la persona puede demostrar que tiene fe a través de eso, a través de esa prueba que le da Dios, este fundamento de fe puede ser establecida. ¿Y de qué manera lo prueba? A través de exigirle una ofrenda necesaria, que puede ser sustancial o no sustancial. ¿Qué quiero decir con sustancial o no sustancial? Que puede ser un objeto, ¿sí? Ofrecer un objeto a Dios, o simplemente como una acción o también una promesa con Dios, ¿sí? Entonces Dios hace que esta figura central, le exija a esta figura central hacer una ofrenda necesaria, un objeto condicional, ¿sí? Otorgar un objeto condicional, ¿sí? Que haga esta ofrenda necesaria, y si la figura central puede realizar esta ofrenda necesaria de la manera en que Dios le dijo, siendo obediente a Dios, ¿sí? En la palabra de Dios, puede finalmente hacer este fundamento de fe, realizar este fundamento de fe. Y el tercer punto es que se debe realizar en un periodo de tiempo, ¿sí? Hay un periodo determinado de tiempo que se tiene que realizar esta ofrenda. Pero en lo que sería esta primera conferencia no se va a dar mucho enfoque en lo que sería el periodo de tiempo.
se va a hablar más en lo que sería la segunda conferencia de hoy, ¿sí? Que se va a dar más importancia en este periodo de tiempo, pero en esta conferencia no se va a dar mucho enfoque, pero recuérdenlo para la segunda conferencia, ¿sí? Que se necesita realizar en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ahora entendiendo cómo se realiza el fundamento de fe, vamos a pasar por el fundamento de sustancia, ¿sí? Bueno, para entender cómo se realiza el fundamento de sustancia, vamos a ver cómo fue lo que sería el acto, ¿sí? Que realizó Adán en la caída, ¿sí? Debido a que es un curso inverso de lo que no se pudo hacer en el periodo de la caída, ¿no? Los actos que se hizo en la caída. Es un curso inverso de eso, entonces a través de saber cómo fue el proceso de la caída nuevamente, podemos analizar de qué forma se puede establecer, ¿sí? El fundamento de sustancia, que es el curso inverso de eso. Entonces, ¿cómo fue el proceso de la caída, básicamente? Entonces vemos que Dios crea a Adán, ¿sí? Y Eva también como hijos, ¿sí? De lo que sería Dios. Y también crea al arcángel primero que Adán para que pueda ser ayudante, para que pueda ser siervo de Adán, ¿sí? Con la posición de siervo. Entonces, pero sin embargo, arcángel, vimos en la caída que el arcángel, a través de sentir celos, pérdida de ese amor, ¿sí? No puede amar a Adán con el punto de vista de Dios, ¿sí? No puede amar a Adán con el punto de vista de Dios y no quiere recibir ese amor de Dios a través de Adán, ¿sí? Y a través de eso trata de dominar a que sería Adán, ¿sí? Y a través de dominar a Adán multiplicar lo que sería el mal, ¿sí? En la tierra, como ya vimos en la caída. Entonces, lo que sería el fundamento de sustancia es hacerlo reversa a esto, ¿sí? Es hacer reversa a esto, que sería a través de ver a Adán, ¿sí? A través de ver a Adán con el punto de vista de Dios y amar a Adán, ¿sí? Con el mismo corazón que tuvo Dios, y a través de recibir el amor de Dios a través de Adán y servir a Adán y multiplicar finalmente lo que sería el bien a través de Adán. Ese sería el proceso que se tiene que hacer para restaurar lo que sería el fundamento de sustancia. Y también podemos entender que realmente el fundamento de sustancia es un proceso de sacarnos esta naturaleza caída, ¿sí? Que lo vemos en las acciones de Arcángel, de no poder ver en el punto de vista de Dios, de salir de la posición original y invertir el dominio y lo que sería multiplicar el mal. Entonces, el fundamento de sustancia también se puede llamado el fundamento para quitarnos esa naturaleza caída que nosotros heredamos del ángel. ¿Sí? Entonces, en la historia también vamos a ver de que va a haber personas hay personas que están en la posición de este arcángel, y hay personas que están en esta posición de Adán. Y a través de tener las mismas situaciones, ¿sí? Situaciones similares a lo que fue Arcángel y Adán, ¿sí? Y a través de tener las mismas emociones que Arcángel y Adán, y a través de que la persona que esté en la posición de Arcángel pueda hacer lo contrario que lo que hizo el Arcángel, se puede restaurar lo que sería el fundamento de sustancia. Y así finalmente logrando una unión entre la persona que está en la posición de Arcángel y la persona que está en la posición de Adán. Sí, eso sería los dos métodos para hacer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, ¿sí? Bueno, ahora haber entendido cómo es que se realiza este fundamento de fe y fundamento de sustancia, ¿sí? Y todo lo que sería los principios de restauración, cómo se realizan. Ahora vamos a pasar por la segunda parte de esta conferencia, que es ver cómo se practica estos principios que yo expliqué recién, que en el principio divino se explica, ¿sí? De esta manera. Pero ahora que nosotros estamos recibiendo solo, ¿sí? Estos conceptos de fundamento de fe, fundamento de sustancia y los principios de indemnización, podemos pensar que es un poco raro cómo se explica, ¿sí? ¿Por qué se explica de esta manera? Pero sin embargo, a través de estudiar cómo se refleja esto en la historia, ¿sí? Estos fundamentos de fe, fundamento de sustancia y el principio de las condiciones de indemnización se reflejan en la historia, podemos realmente entender que esto es verdad, ¿sí? Y cómo esto trabaja realmente, ¿sí? Cómo Dios trabaja con esto realmente a través de la historia. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con el análisis de lo que sería la historia. ¿Sí? Entonces, ¿desde qué punto tenemos que nosotros comenzar a analizar la historia? Desde el punto de donde comenzó la historia de la restauración. Y pensamos, ¿desde qué punto es que comenzó lo que sería la providencia de la restauración? Y nosotros podemos ver de que esa providencia de restauración comienza en la familia de Adán. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios es un Dios de amor, ¿sí? Dios siempre tiene el corazón de padre. Entonces pensemos bien. Bueno, un padre deja a un bebé, ¿sí? Arriba de un escritorio y ve que su hijo cae, ¿sí? Del escritorio hacia el piso y se pega la cabeza. Entonces, ¿qué va a hacer el padre? ¿Ver a su hijo cómo llora? ¿Cómo sufre en el piso? ¿O va inmediatamente para recoger a ese bebé y acariciarlo para que no le duela más?
obviamente Dios siendo un Dios de amor, lo que va a hacer es ir inmediatamente a ver a Adán y Eva que cayeron de su posición original, sufriendo, ¿sí? Esa posición que ellos quedaron, va a ir inmediatamente al lado de Adán y Eva para salvarlos a ellos, ¿sí? A través de mandar al Mesías. ¿Sí? Entonces vamos a ver de que en lo que sería, en el caso de Adán y Eva, también Dios trata de mandar al Mesías, ¿sí? Trata de mandar al Mesías a través de cumplir este fundamento de fe, fundamento de sustancia, ¿sí? En la familia de Adán, y a través de eso salvar a lo que sería la familia de Adán, ¿sí? A los seres humanos ya en la familia de Adán. Entonces vamos a ver cómo se realiza, cómo se trabaja lo que sería, eh, cómo trabaja Dios para realizar este fundamento de fe, fundamento de sustancia, ¿sí? Con los principios de restauración en la familia de Adán, ¿sí? Bueno, entonces comencemos con lo que sería el análisis de la historia. Bueno, primero vamos a ver lo que sería la familia de Adán en la providencia de restauración. Cuando decimos providencia, estamos haciendo referencia a ese plan que tiene Dios para la restauración. Cuando decimos providencia de restauración, es lo mismo que decir plan de la restauración de Dios. Bien, entonces comencemos. Bueno, originalmente pensando bien, ¿sí? ¿Quién fue la persona que hizo, ¿sí? El cometido de pecado? Fue Adán y Eva, ¿sí? Entonces, Adán, ¿sí? Tendría que haber tomado la posición de figura central, porque él fue el responsable de realizarlo, ¿sí? Estamos de acuerdo. Él fue el que realizó la caída, cometió la caída. Entonces, él era el responsable de ser la figura central, restaurar eso. Pero, sin embargo, nosotros sabemos de que el hombre, después de la caída, quedó en una posición intermedia, ¿sí? Quedó en una posición intermedia donde se mezclaba el bien y el mal adentro de sí mismo, donde Dios podía reclamar que era suyo y Satanás podía reclamar que era suyo también. Entonces pensemos que una persona que está en una posición intermedia haga una ofrenda hacia Dios, ¿sí? Para restaurar lo que sería el fundamento de fe. Esa ofrenda que él hace, ¿sí? La persona que, Adán, que está en posición intermedia, también puede ser tomado una parte por Dios y una parte por Satanás. Es decir, que la ofrenda puede ser invadida por Satanás. Entonces, la persona que está en una posición intermedia no puede lograr lo que sería un fundamento de fe. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Sí? Dios toma una estrategia de dividir a Adán simbólicamente en dos a través de sus hijos, ¿sí? Representando uno el lado de Dios, que es el segundo hijo Abel, y uno representando al lado de Satanás, que es Caín, el primer hijo, ¿sí? ¿Y por qué tiene que separarlos? Porque Dios cuando el bien y el mal están mezclados, ¿sí? En una parte, no puede hacer la restauración del padre mal. Entonces, a través de separarlos, ¿sí? Al bien y al mal, nosotros podemos, ¿sí? Restaurar ese lado malo. Entonces, Dios tiene que primero separar eso exactamente en una posición de bien y una posición de mal. ¿Sí? Entonces, no les causa la duda de por qué Dios toma al segundo hijo, ¿sí? Con posición de estar en el lado de Dios. ¿Y por qué no toma al primer hijo? ¿Será porque a Dios no le cayó bien Caín? Y no es exactamente eso, sino que está relacionado con cómo fue el proceso de la caída, ¿sí? Nosotros vimos en el proceso de la caída de que la caída fue en este proceso. El arcángel tienta a Eva y Eva reacciona a eso relacionándose y haciendo fornicación, y esto es llamado con la caída espiritual. Y después Eva, con los sentimientos de querer ser salvada, ¿sí? De ese error que cometió, tienta a Adán y hace lo que sería la caída física. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos desde el punto de vista de Dios, ¿sí? Si vemos desde el punto de vista de Dios, la acción, ¿sí? De relación ilicia entre Eva y Adán era un poco más arraigado de lo que sería al principio, ¿sí? Era un poco más perdonable por el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque Adán originalmente era la persona que tendría que haber sido la pareja de Eva, ¿no? Entonces, la única diferencia que había era de que se hizo en un proceso equivocado. Pero, sin embargo, la acción en sí no era fuera al principio. Entonces, pero sin embargo, si vemos lo que sería la relación de Arcángel y Eva, el Arcángel no era creado para tener la relación sexual con Eva, no era para ser, no estaba en esa posición de tener esa relación como era con Adán. Entonces podemos ver de que en patrón desde el principio, ¿sí? La relación de Eva y Arcángel está mucho más afuera al principio que la relación que tuvo Eva y Adán, ¿sí? Y también la motivación de Eva cuando Eva tentó a Adán era para ser salvada, ¿sí? Porque quería volver al lado de Dios. Entonces, viendo desde la perspectiva de Dios, significa de que la motivación que Eva tenía, ¿sí? Eh, para tentar a Adán era un poco más arraigado también al lado de principio, porque es que ella quería volver a lo que sería el lado de Dios. Entonces,
el primer hijo que representa, ¿sí? Lo que sería el primer amor, la primera relación de Eva, ¿sí? Que es Caín, representa el lado satánico, ¿sí? Representa el lado de Satanás, y el segundo hijo que representa, ¿sí? Es la segunda relación de Eva, ¿sí? Que es Abel, representa el lado de Dios. Pero esto no significa que Caín sea el hijo de Arcángel, no. Nosotros sabemos que el arcángel no tiene cuerpo físico, así que no puede tener hijos sustanciales, ¿sí? No puede tener hijos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, simbólicamente se lo representa a Caín, ¿sí? Como el fruto de esta caída espiritual, pero sin embargo, él sigue siendo el hijo de Adán, ¿sí? Él sigue siendo humano, no es que sea el hijo de Arcángel, sino que es hijo de Adán, pero simbólicamente representando la relación que tuvo Arcángel y Eva. Bien, entendido este proceso de por qué el primer hijo es tomado por Satanás, vamos a pasar por cómo fue el fundamento para recibir a Mesías en la familia de Adán. Entonces, ya siendo separado, ¿sí? En una posición de bien, en una posición de mal, ¿sí? De manera pura, entonces Dios puede trabajar a través de Abel, tomando, ¿sí? A Abel como figura central que está en la posición de Dios, ¿sí? Está en posición de Adán antes de la caída, está en posición de lado de Dios. A través de él podía Dios finalmente trabajar con lo que sería la familia de Adán, ¿sí? Entonces le pide a Abel para que haga una ofrenda de animales, ¿sí? ¿Y por qué de animales? ¿No era que se supone que el fundamento de fe era seguir los mandamientos de Dios? Sí, pero sin embargo, ¿de qué es eso? ¿Sí? El ser humano llega a una posición más baja que el estado de perfección, ¿sí? El proceso perdón. Se supone que el ser humano estaba en la jerarquía del mundo creado, era Dios, después estaban los seres humanos, los ángeles, y después lo que sería la creación. Pero sin embargo, debido a la caída, ¿sí? La jerarquía cambia. Los seres humanos caen más bajo de lo que serían los animales. Entonces, ¿qué pasa? Los seres humanos pierden la posición de poder recibir lo que sería la palabra de Dios en ese entonces. Entonces, solo a través de los animales que estaban en un estado más puro que ellos, a través de sacrificar a ellos, podían relacionarse con Dios, ¿sí? No de una familia directa ¿sí? Con sus propias acciones. Entonces, a través de los animales, a través del sacrificio de animales, era la única forma que ellos podían comunicarse con Dios. Entonces, Dios le pide para que haga una ofrenda de animales. Y Abel, haciendo eso exitosamente, ¿sí? Sacrificando, ¿sí? Un cordero, Abel cumple con lo que sería el fundamento de fe. Bien, entonces el fundamento de fe se cumple exitosamente en lo que sería la familia de Adán por el sacrificio de Abel. Pero ahora vamos a ver el fundamento de sustancia, y ahora vamos a entender por qué también Dios necesitaba de una persona que esté en la posición de Caín, ¿sí? En la posición de Arcángel, ¿sí? Que era Caín. Bueno, nosotros sabemos que el fundamento de sustancia tiene que ser realizado a través de dos figuras, uno que represente a Adán antes de la caída y otro que represente a Caín, ¿sí? Otro que represente al arcángel en el proceso de la caída. Entonces, aún teniendo a Abel que estaba en posición de, ¿sí? Del lado de Dios, que lo puede lograr a través de cumplir el fundamento de fe, estaba de una otra figura que puede representar el arcángel. Y es algo que no mencioné recién, pero Dios le pide que haga una ofrenda no solo a Abel, sino que a Caín. Pero Dios, ¿no? Debe haber sabido que él no puede tomar esa ofrenda que hace Abel debido a que él pertenece al lado satánico. Entonces él no puede tomar la ofrenda que hace Caín, ¿sí? Eso es tomado por Satanás. Entonces, ¿por qué le pide que haga esa ofrenda? Es para que se forme una situación, ¿sí? Similar a lo que fue Arcángel y Abel, para que ellos puedan realizar el fundamento de sustancia. Entonces Caín, ¿sí? Al no ser recibido su ofrenda y ver que la única ofrenda que es recibida es de su hermano, empieza a sentir celos, ¿sí? Por Abel. Siente que él es más amado por Dios que Abel es más amado por Dios que él. Sí, exactamente, ¿sí? Como pasó en la parte de Arcángel y Adán. Arcángel compara el amor que recibe él, compara el amor que recibe Adán, ¿sí? Y ve que Adán está recibiendo más amor, siente que Adán está recibiendo más amor. Entonces lo siente comparado y finalmente pasa lo que sería la caída. Entonces Caín también está en esa situación con los mismos sentimientos y con una situación similar a lo que fue la caída. Entonces el fundamento de sustancia en la familia de Adán se tendría que haber realizado a través de que Caín, ¿sí? A través de que Caín, que estaba en las mismas circunstancias que el arcángel, establezca una relación, ¿sí? A través de una unión, ¿sí? A través de una acción, a través de un proceso reversa de lo que fuera naturaleza caída del arcángel, ¿sí? Exactamente a través de, como ya dijimos, amar a Abel, ¿sí? Con el punto de vista de Dios y recibir el amor de Dios a través de Abel y obedecer a Abel y a través de eso multiplicar el bien a través de Abel. Tenía que haber hecho esto para lo que sería
establecer el fundamento de sustancia finalmente. Pero sin embargo, nosotros vemos de que esto no es necesario, no se establece este fundamento de sustancia. ¿Por qué? Porque Caín no se puede contener de ese sentimiento de celos por Abel, y finalmente, que como vemos en Génesis 4:8, ¿sí? Vamos a leerlo, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea que, ¿sí? Lucifer también mató espiritualmente a Adán a través de tentarlo, ¿sí? A través de Eva, ¿sí? A través de tentarlo a través de Eva, lo mata espiritualmente. Y con Caín pasa lo mismo, ¿sí? Caín mata físicamente a lo que sería Abel, debido a que él no se puede contener de ese sentimiento de celos, ¿sí? Y de esta forma no cumpliéndose de lo que sería el fundamento de sustancia en la familia de Adán, ¿sí? Aunque se estableció el fundamento de fe. Entonces no se puede mandar el Mesías en lo que sería en la familia de Adán, porque no se pudo cumplir este fundamento, ¿sí? De sustancia. Y siempre se tiene que realizar este fundamento de fe y fundamento de sustancia como pares, ¿sí? No se pueden separar estos fundamentos de sustancia y fundamentos de fe. Siempre se tiene que realizar en una misma manera, al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? No se puede realizar el fundamento de fe y fundamento de sustancia en la familia de Adán, pero debido a que Dios es un amor, es Dios de amor, ¿no? Entonces, Dios no se puede rendir, no se puede rendir para que no, ese proceso de salvar a la humanidad, porque ellos son sus hijos, y Él no puede hacer eso, porque Él ama a la humanidad, ¿sí? Él ama a la humanidad, entonces no puede dejar en vano a los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? La providencia de salvación, ¿sí? El plan de Dios para salvar a la humanidad sigue, continúa, pero vemos de que cuando el ser humano, sí, esto también es un punto importante que aprender a través de esto, que cuando el ser humano no puede cumplir con la responsabilidad, ¿sí? De cumplir con los fundamentos para recibir al Mesías, o con el fundamento, con las condiciones de indemnización, ¿sí? El plan de Dios sigue, pero se alarga debido a que ellos no pudieron cumplir eso, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera ahora trabaja Dios? ¿Sí? A través de qué pasa 10 generaciones desde Adán y Eva, toma otra figura central que es nombrado con el nombre de Noé, ¿sí? A través de Noé, Dios quiere preparar nuevamente, ¿sí? Un fundamento de sustancia para enviar lo que sería Mesías en la familia de Noé, ¿sí? Y así poder mandar a Mesías y salvar a ellos, ¿sí? Entonces vamos a ubicarnos un poquito, ¿sí? De dónde salió esta figura Noé, ¿sí? Nosotros vimos que Adán, ¿sí? Caín mató a Abel, ¿sí? Entonces Dios no tenía ninguna persona que estaba en la posición de Abel. Entonces Dios, como sustituto de Abel, ¿sí? Sustituto de la posición de Abel, hace que nazca otro hijo en la familia Adán que se es llamado con el nombre de Set, ¿sí? Y Set, estando en la posición que tenía que haber estado Abel, pasan 10 generaciones, ¿sí? Desde Set, y nace lo que sería Noé, ¿sí? Y en la familia de Noé nacen 3 hijos, pero vamos a darle foco a los primeros 2, ¿sí? Que es el primer hijo, Sem, que representa el lado de Caín, ¿sí? Debido a lo que ya explicamos con Caín, debido a que era ese primer hijo, representaba el lado del arcángel, el lado de Caín, y Cam, que representaba el lado de Abel, el lado de Adán antes de la caída, ¿sí? Porque era el segundo hijo. Hay un tercer hijo, pero le vamos a poner los focos a estos 2 que son los de más importancia, que digamos, para entender este proceso de restauración. Entonces Noé, debido a que era descendiente de Abel, ¿sí? Que estaba descendiente de Set, que estaba en el lado de Dios, Dios pudo trabajar a través de Noé, pudo tomar como figura central debido a que él pertenecía a su lado, ¿sí? Entonces, yo creo que muchos de ustedes ya conocen lo que fue la historia de Noé, ¿no? Porque hay películas también, y es muy conocido también en la vida, la sociedad, creo, comparando con otras figuras centrales que vamos a ver, ¿sí? Entonces, hay una historia la historia más conocida de Noé es que él tiene que construir una arca, ¿sí? Para lo que sería restaurar, ¿sí? Para lo que sería salvarse del diluvio que manda Dios, ¿sí? Entonces, dijo pues Dios, en Génesis 6, 10, 13, dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso he aquí que voy a exterminar a la tierra. Bueno, ¿qué significa esto? O sea, Dios manda el diluvio para desquitarse de toda esa sociedad mala, ¿sí? Nosotros entendemos que Noé vivía en una sociedad, ¿sí? Donde culminaba el mal. ¿Sí? Imaginemos que Dios mandaba al Mesías, ¿sí? El Salvador en ese entonces, a esa sociedad. Entonces,
obviamente que Satanás iba a usar a esa gente que tenía en su dominio para matar a Satanás, matar a lo que sería el Mesías. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Tenía que preparar, ¿sí? Tenía que preparar el ambiente, ¿sí? Para que llegue el Mesías a través del cumplimiento de fundamento de fe, fundamento de sustancia, a través de Noé, a través de la familia de Noé. Entonces, por eso que manda el diluvio, para una forma de separar lo que sería el mundo satánico y cambiarlo a un mundo de bien para recibir a lo que sería Mesías, ¿sí? Así, para que sea más fácil para el Mesías trabajar con lo que sería la familia de Noé y expandir lo que serían los hijos buenos, un padre verdadero. Entonces, por eso se da lo que sería el diluvio, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo es el fundamento de fe que se da en la familia de Noé. Bueno, entonces el fundamento de fe de Noé me parece que también es muy conocido, ¿sí? Muy conocido, que la figura central obviamente es Noé, como ya dijimos, y el efecto condicional es hacerle el arca, y en un periodo de 120 años, ¿sí? Ustedes conocen de que Dios le manda a hacer un arca a Noé para que él se pueda salvar con su familia del diluvio que Dios le iba a mandar. Entonces vemos de que este hecho de que Dios le manda a hacer un arca por 120 años, imagínense eso, en una época que no había ni siquiera maquinarias para trabajar con el arca, ¿sí? Solo con unas cuantas personas, Noé trabajaba día tras día por 120 años para crear un arca, ¿sí? Que fue mandado por Dios. Imagínense, yo lo digo muy fácil, ¿no? De que el objeto condicional era un arca y duró 120 años, pero seamos un poco, tengamos un poco de compasión con estas figuras centrales que nos están viendo, ¿sí? Pensemos un poco del sentimiento y la posición que estaba Noé, ¿sí? De pronto, ¿sí? Esta es una palabra de lo que sería del reverendo Sommemon, que es la persona que nos enseñó estos principios, ¿no? No sé si alguien se anima a leerlo o me parece que mejor que yo lo lea, ¿no? Me parece. Bueno, entonces yo lo voy a leer, ¿tá? Bueno, entonces esto es una palabra que dio el reverendo Sommemon, que dice, más tarde Dios escogió a Noé como su campeón. Noé cumplió una misión muy inaudita. Dios instruyó a Noé que construyera un barco en la cima de una montaña, ¿sí? Es de sentido común que si quieres construir un barco necesitas un astillero cerca del agua. Pero Noé recibió instrucciones de construir el arca en la cima de una montaña, no a la orilla de un río. ¿Cuántos de nosotros podríamos haber aceptado semejante misión? ¿Cuántos de nosotros podríamos haber obedecido este mandamiento y ponerle a trabajo sin un tilde de duda en la mente? En su tiempo nadie podía creer que Noé había recibido un precepto de Dios, ni nadie aceptó su misión de predecir el juicio inmediato del diluvio. ¿Podéis imaginar qué pinta tenía Noé a los ojos de la gente de su época? Por 120 años subía y bajaba la misma colina para trabajar en esa barca, ¿sí? A alguna de las señoras, ¿sí?, de la audiencia le gustaría verse en lugar de la esposa de tal hombre. Creo que no sería esposa muy feliz. ¿Sí? La mujer de Noé, debido a haber prepara cada día su tartero con algo de almuerzo. Noé estaba tan ocupado con el arca que no tenía tiempo para proveer para su familia. En solo pocos meses surgirían las disputas familiares, pero la esposa de Noé no debía soportar la situación por 12 meses o 12 años, sino por 120 años. ¿Por qué entonces le pide Dios algo tan incomprensible? La razón es que existe el mal. Dios no puede convivir con el mal. La distracción de Dios y del mal son 180 grados opuestos. Dios aborrece el mal. Dios no puede aceptar las cosas malas del mundo. Dios no quiere saber nada del mundo malo, con lo que esté manchado del mal. Bueno, vamos a tener un poquito de lo que sería la última parte. Entonces, nosotros vemos cómo dice, ¿sí?, cómo dice el reverendo Sommemon, el que nos enseñó este principio divino, ¿sí?, cómo él a través de la lectura del principio divino, de lo que sería la Biblia, de la historia de Noé, y a través de la oración que él hace, realmente logra tener compasión, ¿sí? Entiende lo que fue realmente la posición de Noé. ¿Sí? Nosotros muchas veces cuando leemos la Biblia no comprendemos, no tratamos de tener mucha compasión con lo que fue la figura central, ¿sí?, con lo que fue la vida de él. Pero imaginemos que estamos en esta situación, ¿sí?, miserable, de que todos nos traten como locos porque nosotros hacemos una arca arriba de la montaña, que no tiene ningún sentido si lo vemos desde un punto de vista humano, ¿sí? Y que la gente nos trate de locos y que nuestra propia familia nos trate de locos también, ¿sí? Como lo hizo la familia de Noé. Y hacer eso por 120 años. Realmente es un fundamento enorme, ¿sí? Enorme que hizo Noé. Pero nosotros sabemos que Noé cumple con este fundamento de fe de hacer el arca exitosamente, como dice en la Biblia, ¿sí?, a través del sacrificio de 120 años. Muy bien. Y
haciendo que su familia, ¿sí? Salvando su familia a través de estar en el arca, en lo que sería el diluvio. Entonces, ahora nosotros podemos comprender que a través del sacrificio de Noé, ¿sí? Del inmenso sacrificio de Noé y su fuerte fe, podemos, ¿sí? Ver que el fundamento de fe fue realizado. Entonces, ahora vamos a pasar por el fundamento de sustancia, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se realiza el fundamento de sustancia de lo que sería la familia de Noé. Sí, se supone que para restaurar el fundamento de sustancia tiene que haber una persona del lado de Caín y una persona de posición de Abel, ¿sí? Como vimos. Pero nosotros vimos también de que el primer intento de fundamento de sustancia, ¿sí? De Caín y Abel no se pudo restaurar, no se pudo realizar bien. Entonces significa que ese hecho, ese error de Caín y Abel también se tiene que indemnizar, ¿sí? Entonces para eso lo que hace es hacer una situación similar a lo que fue Caín y Abel, ¿sí? Caín y Abel eran hijos de Adán. Entonces el fundamento de sustancia no se realiza a través de lo que sería la familia de Noé, sino que se realiza a través de lo que serían los hijos de Noé, que eran Sem y Cam. Sem estaba en la posición de Caín y Cam en la posición de Abel. ¿Sí? A través de ellos dos se realiza el fundamento de sustancia para indemnizar lo que fue el error de Caín y Abel también. Muy bien, entonces, ¿de qué manera se realiza esto? ¿Sí? Cam, sí, pero la diferencia de Caín y Abel es que Abel había hecho, ¿sí? El fundamento de lo que sería de fe, ¿sí? Por sí mismo. Entonces él era digno de estar en esa posición, ¿sí? Como Adán antes de la caída. Pero Cam no había realizado ningún tipo de condición, ¿sí? Antes de el que hizo el fundamento de fe era Noé. Entonces, lo que tenía que hacer Cam para ser merecedor de estar en esa posición de haber era lo que sería, ¿sí? Heredar, ¿sí? Ese fundamento de fe que tenía Noé, que realizó Noé, a través de una unidad con el corazón de Noé, a través de mostrar que él está unido realmente de corazón con su padre. Bueno, entonces para realizar esto, para demostrar, ¿sí? Esta unidad con Noé, Dios le da un chance, Dios prepara una situación a Cam para que pueda establecer esto, ¿sí? Que es a través de, que lo podemos ver a través de una parte, ¿sí? De la Biblia que es la desnudez de Noé, ¿sí? Es una historia que es muy chiquita, que se cuenta de una forma que no parece tan importante en la Biblia, pero viendo desde el punto de vista del principio divino, ¿sí? Del principio de la indemnización, vamos a ver que es un proceso muy interesante. ¿Sí? Entonces, consiste en que, como dice en Génesis 9, 20, 23, consiste en que Noé prepara viñas, ¿sí? Un árbol de viña y a través de sus cultivos hace un vino, ¿sí? Y después toma ese vino y se emborracha y se duerme desnudo, ¿sí? En lo que sería la casa. Entonces Cam vuelve a la casa y ve que su padre está desnudo, ¿sí? ¿Y qué hace Cam? Llama a sus hermanos, ¿sí? Y pone una manta arriba de su padre que está durmiendo desnudo, ¿sí? Una manta de una forma despreciada, ¿sí? De una forma dándole la espalda al padre, ¿sí? Dándole la espalda al padre, poniendo la manta de una forma que no quiere ver eso. Entonces, explicando con pocas palabras lo que hace Cam es sentir, ¿sí? Vergüenza por su padre, que estaba durmiendo, eh, ¿sí? Desnudo en la casa, ¿sí? Pero si lo pensamos bien, ¿por qué tiene que ser tan malo el hecho de que le puso una manta, ¿sí? En sí la acción de poner la manta no es mala, ¿sí? No es mala directamente, sino que lo que estuvo equivocado es ese corazón que tenía Cam cuando hizo eso. ¿Qué quiero decir? Se supone que Cam tenía que tener una unión de corazón con su padre, ¿sí? Para heredar lo que sería el fundamento de fe establecido por Noé. Pero sin embargo, Cam lo que hace es poner una manta de una forma despreciada, ¿sí? Entonces vemos las acciones de Cam uno por uno. Llamó a sus hermanos, ¿sí? No había ninguna necesidad de llamar a sus hermanos, ¿sí? Si solo le quería poner una manta a su padre. Pero llama a sus hermanos, ¿sí? Y pone lo que sería la manta de una forma despreciada, dándole la espalda a su padre. Entonces esto muestra desprecio a su padre y también no comprendimiento de todo el fundamento, ¿sí? Demuestra no agradecimiento a lo que sería Noé y no comprendimiento a lo que sería el corazón de Noé, todo el esfuerzo que él hizo en 120 años creando el arca, ¿sí? Vemos que de esta acción que parece tan simple, tan chica de Canaán, tenía todo ese significado, ¿sí? De heredar el corazón, de heredar con el fundamento de fe a través de una unión de corazón. Pero sin embargo, Cam no lo hace, no lo puede restaurar y hasta que Noé, ¿sí? Se despierta, maldice a Cam diciendo que él será siervo para sus hermanos, ¿sí? Entonces vemos de que debido a este hecho, ¿sí? El fundamento de sustancia en la familia de Noé no se puede ser realizada debido a este proceso de que no se puede heredar, ¿sí? El fundamento de fe realizado por Noé
por parte de Cam, entonces el fundamento de sustancia, ¿sí? No se puede realizar directamente con Sem. Entonces se pierde, ¿sí? Nuevamente el chance de establecer de la llegada del Mesías, se pierde esta chance de llegada del Mesías, ¿sí? Y bueno, pero como ya dijimos, Dios no se puede rendir. Dios no se puede rendir porque es un Dios de amor, entonces tiene que seguir con la providencia. Tiene que seguirse con la providencia, ¿sí? Aunque se cometió un error nuevamente, ¿sí? Aunque se prolongue la historia, tiene que seguir trabajando para eso. Y la tercera figura central que Dios elige para trabajar es Abraham, ¿sí? Que a través de Abraham Dios intenta trabajar nuevamente con la providencia de la restauración. Y entonces nos ubiquémonos como lo hicimos en el caso de Adán, con el caso de Noé, de dónde surge este personaje Abraham. ¿Sí? Nosotros vimos que Adán fracasa, pasa 10 generaciones, ¿sí? Con la descendencia de Seth, pasa a Cam, y Noé fracasa y pasa 10 generaciones nuevamente con un periodo de 400 años y llega Abraham, ¿sí? Como la tercera figura central. Y vamos a ver de que él va a tener un hijo llamado Isaac, y Isaac tiene un hijo que se llama, y Abraham tiene dos hijos que se llaman Isaac y Ismael. ¿Sí? Sí, entonces vamos a ver cómo se realiza lo que sería el fundamento, ¿sí? De fe en lo que sería la familia de Abraham. Bien. Entonces, obviamente, como Dios toma, ¿sí? A la figura central como Abraham, la figura central es Abraham, ¿sí? Pero si vemos bien, si analizamos bien un poco de qué tipo de familia proviene Abraham, ¿sí? Es muy interesante porque Abraham, su padre, era creador de ídolos. ¿Qué significa eso? Que si vemos bien, la familia de Abraham iba en contra de Dios, no seguía los principios de Dios. Entonces podemos decir que la familia de él estaba, ¿sí? En lo que sería en el lado de Satanás. Entonces, ¿cómo Dios que está en el lado de Dios, cómo Dios puede agarrar a una persona que está en el lado de Satanás para tomar como figura central? Está yendo fuera de los principios de él. Pero no es tan así, porque debido a que el fracaso de Cam es tomado por Satanás, ¿no? Satanás toma a una persona que está del lado de Dios a su lado, ¿sí? Que es Cam. Entonces, Dios también tiene el derecho, y eso se forma la condición para que Dios también pueda tomar a una persona que está del lado de Satanás para que después se haga la figura central, que es Abraham. ¿Sí? Entonces, este es el proceso, ¿no? Satanás toma a Cam, entonces también Dios puede tomar a Abraham, que está en la posición de Satanás. Pero yo lo digo así de fácil, pero sin embargo no era tan fácil, ¿sí? Debido a que toda la familia Abraham, ¿sí? Estaba conectado con lo que sería el mundo caído, ¿sí? Con lo que sería Satanás. Él tenía que básicamente tirar todo lo que sería su familia y sus tierras que tenía antes para entrar a lo que sería el lado de Dios. Y a través de realizar estas condiciones, de tirar todo básicamente lo que tenía, Abraham puede entrar a lo que sería al lado de Dios, y así ser la figura central de lo que sería para establecer el fundamento de fe. Entonces, Abraham es lo que sería la figura central en este fundamento de fe, y Dios le ordena para que ofrezca animales, ¿sí? Concretamente diciendo, Dios le pide que, en Génesis 15, 8 a 9, dice, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtora y un pichón, ¿sí? Para ofrecerlo como ofrenda requerida, ¿sí? Y también algo interesante es que Dios manda a Abraham para que corte, ¿sí? Esos animales en dos antes de que sea ofrecido. Pero sin embargo, eso no se da, ¿sí? Que lo leemos en Génesis 15, 10, 11, de que Abraham se olvida de cortar el último pájaro, ¿sí? Corta todos los animales, pero sin embargo no corta los pájaros que tenía que haber ofrecido. Y así demostrando que no fue obediente a Dios, ¿sí? Del mandato de Dios, y se pierde lo que sería el fundamento de fe. Y de esta manera, ¿sí? Y después del error que hizo Abraham, Dios le dice que sus descendientes van a tener que ser esclavos 400 años en tierras ajenas. Pero digo, ¿por qué tan solo la acción de no cortar la paloma, los descendientes de Abraham tienen que pasar por 400 años, ¿sí? De esclavitud? ¿No es un poco extraño? ¿No es demasiado eso? Solo por no cortar la paloma. Es debido a que sí, Noé, ¿sí? Desde Noé hasta Abraham tenía un periodo de preparación para Abraham de 400 años. En esos 400 años Dios está estableciendo un fundamento para que Abraham pueda pararse encima, ¿sí? Y a través de eso preparar lo que sería fundamento de fe, fundamento de sustancia. Pero sin embargo, por el error, ¿sí? De Abraham, de fundamento de fe, ¿sí? No se puede,
esos 400 años, ¿sí?, de preparación para Abraham se pierden. Entonces, Abraham tiene que restaurar esos 400 años que él perdió, ¿sí?, a través de que sus descendientes sean esclavos más tarde en Egipto. ¿Sí? Entonces, al no cumplirse el fundamento de fe, ¿sí?, no se puede realizar el fundamento de sustancia entre Isaac e Ismael, que era originalmente planeado, que eran los dos hijos de Abraham, y no se realiza. ¿Sí? Y debido a que el fundamento de sustancia no se puede ser realizado, Ismael, que era el hijo de una sierva, ¿sí?, entre Abraham y una sierva, ¿sí?, es echado, ¿sí?, y haciendo que no se pueda restaurar el fundamento de sustancia en la generación de Isaac. Pero ¿qué pasa? Nosotros vimos de que cuando una figura central comete un error, ¿sí?, Dios no puede trabajar a través de la misma figura central, ¿sí?, como vimos en el caso de Adán y Noé, ¿sí? Tiene que pasar un plazo de tiempo para que pueda trabajar nuevamente con otra figura central. Pero vemos que en el caso de Abraham se sigue trabajando con la misma figura central. ¿Por qué? Esto es debido a que, esto es debido a que Abraham, sí, estaba arriba de ese fundamento que había hecho Abel y Noé, que hicieron una ofrenda exitosa, ¿no? Entonces, al estar arriba de ese fundamento que no se perdió, entonces Dios podía usar como esos fundamentos para que se pueda seguir trabajando con lo que sería, Noé, con lo que sería Abraham, dándole otro chance. Y bueno, acá vemos lo que sería una indemnización de mayor valor, ¿sí? Nosotros vimos que simplemente a través de sacrificar, ¿sí?, lo que sería animales, él podía restaurar lo que sería el fundamento de fe, pero sin embargo, en el segundo intento, ¿sí?, en Génesis 22.2, Dios le dice que tiene que sacrificar lo que sería a su hijo, Isaac, ¿sí? Y nosotros vemos que Isaac, ¿sí?, que vemos acá, ¿sí?, con Abraham, era un hijo muy esperado por Abraham. Abraham no puede tener, ¿sí?, hijos por largo tiempo con su esposa, que era Sara, ¿sí? Entonces, eh, Isaac era un hijo muy esperado por Abraham y era un hijo muy querido por parte de Abraham y lo quería más que a sí mismo, ¿sí?, porque era su hijo. Entonces, el hecho de que tenía que sacrificar a Isaac claramente era una condición mucho más grande de lo que era la anterior, para indemnizar el error anterior también. Bueno, entonces la historia de Isaac y Abraham es así. Bueno, entonces debido a que Abraham tiene que ser ferviente a su Dios, se dirige con Isaac y con dos siervos que él tenía hacia un monte, ¿sí?, para realizar lo que sería este sacrificio. Pero sin embargo no le dice nada a Isaac, ¿sí?, y hace que cargue las leñas como vemos en la foto, para que Isaac vaya con él, ¿sí? Pero sin embargo Isaac, cuando está subiendo la montaña junto con su padre, ¿sí?, mientras los esclavos esperan abajo de la montaña, le pregunta a su padre diciendo, ¿dónde está lo que sería la ofrenda? Pero Abraham le dice que Dios proveerá, le dice, tan solo, no le explica nada y dice, Dios le proveerá. Y cuando llega a la montaña, ¿sí?, va a tratar de hacer la ofrenda a Isaac poniendo a Isaac en el altar, ¿sí? Y cuando está a punto de matar a Isaac, lo que pasa es que viene un ángel, cae un ángel del cielo y para a Abraham, ¿sí?, diciendo que es suficiente, porque Dios ya pudo mirar que tú eres obediente al Señor. Entonces, ¿qué significa esta ofrenda a Isaac? Esta ofrenda a Isaac muestra la muerte simbólica de Abraham. ¿Por qué? Porque Isaac era una persona más importante que la vida de Abraham. Entonces, matar a él significaba, era mucho más difícil que matarse a mí mismo. Entonces, una, era una muerte simbólica de Abraham, ¿sí? Y a través de la muerte simbólica de Abraham, ¿qué pasa? Isaac llega a poder ser lo que sería, a través del el segundo figura central en lo que sería la providencia en la familia de Abraham, a través de esta condición de, ¿sí?, a través de esta condición de aceptar de la ofrenda para Dios, y puede llegar a ser lo que sería el segundo figura central en la familia de Abraham, ¿sí? Bueno, entonces, pensando, esto es punto de vista, viendo desde el punto de vista de Abraham, de los sentimientos de Abraham. Entonces, ¿cómo era Isaac? ¿Sí? ¿Cómo era que se sentía Isaac? Bueno, Isaac vemos de que es una persona que cargó las leñas y caminó día tras día a través de su padre, ¿sí?, para llegar a la montaña, y también era más joven que Abraham, ¿sí? O Abraham ya está medio viejito. Entonces sabemos que si Isaac tenía esas condiciones físicas, si quería podía escaparse, ¿sí?, de Abraham. Pero sin embargo, vemos de que Isaac es obediente hacia Abraham, ¿sí? Es obediente hacia Abraham debido a que él confía de corazón a Abraham, ¿sí? Entonces vemos de que a través de esta posición de Abraham, esta actitud de Isaac, también se puede restaurar lo que sería la relación de Can con Noé, que no se puede realizar. Entonces, se puede restaurar, ¿sí?, el fundamento de fe teniendo como figura central a Isaac, que se puede realizar a través de esa condición.
¿sí? Teniendo como ofrenda requerida a un cordero que estaba enganchado arriba de la montaña en las ramas. Entonces, no ofrecen a Isaac, sino que al ofrecer a cordero que se encontraba arriba de la montaña, lo que, el fundamento de fe se realiza, ¿sí? Exitosamente lo que sería a través de Isaac, que era hijo de Abraham. Entonces, para restaurar el fundamento de sustancia, como ya vimos, se tiene que hacer a través de los hijos de Isaac, debido a que tiene que ser restaurado también la relación Caín y Abel. ¿Sí? Entonces se toma a hijo, ¿sí? Que es Jacob, que es el segundo hijo, a Esaú, que es el primer hijo, que ya está en la posición de Arcángel, el Esaú, que es el segundo, primer hijo, y Jacob en la posición de Adán antes de la caída, debido a que es el primer hijo, ¿sí? O Caín y Abel también. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se trabaja acá. Y vamos a ver, entrar con lo que sería el fundamento de sustancia. Bien, entonces vimos de que el fundamento para recibir a Mesías se tenía que realizar a través del fundamento de sustancia entre Jacob y Esaú. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vimos, vamos a ver lo que sería un poquito de la historia de lo que sería Jacob. ¿Sí? Jacob tenía que establecer una condición, ¿sí? Tenía que establecer una condición para poder estar en la posición de Abel. ¿Debido a qué? Porque como vimos en el caso de Cam no estableció ningún fundamento de fe, entonces para ser merecedor de esa posición tenía que establecer una condición, ¿sí? Y era lo mismo con lo que sería es Jacob, ¿sí? Jacob para ser merecido de estar en esa posición de Abel tenía que cumplir con una responsabilidad, que era recuperar el derecho de la primogenitura, ¿sí? A través de robárselo a Esaú, ¿sí? De una manera simbólica también. Entonces, en Génesis 25, decimos que en 32-34, se ve cómo robó Jacob la primogenitura de Esaú, ¿sí? Haciendo que Esaú venda, ¿sí? Haciendo que Esaú venda su primogenitura a través de comprarlo con un guiso de lentejas, ¿sí? Y un par de pan, ¿sí? Y así simbólicamente consigue, y también sustancialmente consigue la primogenitura a través de mentirle a su padre Isaac, ¿sí? El padre Isaac ya estaba viejo y estaba ciego, ¿sí? Entonces no era tan difícil para Jacob de, de imitar su voz también y hacer que Isaac le dé la primogenitura a él. Y también la madre, que era Rebeca, lo ayuda, ¿sí? Para que Isaac pueda lograr esto, ¿sí? Entonces, viendo de un punto de vista humano, parece que Isaac y Rebeca están haciendo algo equivocado, ¿no? Porque están robando la primogenitura que no les pertenece. Pero sin embargo, visto desde el punto de vista de Dios, Rebeca y Jacob están trabajando para la providencia de Dios. Entonces, esto es un acto de acuerdo al principio. Y especialmente Rebeca está haciendo un acto muy bueno que no pudo hacer Eva en ese entonces. Eva, cuando Caín y Abel estaban en conflicto, no pudo ayudar a Abel, ¿sí? Pero sin embargo, vemos que Rebeca lo hace a través de ayudar a lo que sería Jacob, que está en posición de Abel. Entonces vemos que también Rebeca está restaurando lo que no pudo hacer Eva en la primera familia, en la familia de Adán. Así que también es mencionado por el reverendo Son Moon a través de un discurso. Entonces, ¿qué pasa? Pero debido a que él le robó, ¿sí? Esaú se entera de eso que le robó y Esaú lo trata de matar. Entonces Jacob tiene que huir de Esaú y Rebeca lo permite que se escape a Harán, ¿sí? A Harán, donde se encontraba el tío de Jacob. Y lo que hace Jacob trabaja bajo las peores condiciones hasta construir su familia y conseguir riquezas y está pronto para volver a la tierra natal. ¿Sí? ¿Qué hace? Él se vuelve y trabaja en lo que sería bajo de su tío, ¿sí? De una forma muy mala, que lo trata muy mal, pero sin embargo restaura riquezas y también una familia para poder volver a su tierra, ¿sí? Enfrente de Esaú, para volver a lo que sería hacer la unión entre Esaú y Jacob, restaurando la relación. Entonces trabaja 21 años para poder volver a lo que sería, haciendo una condición para poder volver a lo que sería, ¿sí? A su tierra natal. Sí, y en el camino también se enfrenta, hay una historia muy interesante que se encuentra con un ángel, ¿sí? Como vemos acá, que se encuentra con un ángel, ¿sí? Y lucha contra el ángel y subyuga a él a través de lucha que sigue unos par de días, ¿sí? Y a través de eso subyuga a lo que sería el ángel, por primera vez en la historia, un humano subyugando a un ángel, que también podemos ver con la restauración del mundo angelical que se puso rebelde contra los seres humanos. Entonces, a través de cumplir estas tres condiciones, ¿sí? Lo que sería Jacob se convierte merecedor de lo que sería, ¿sí?
esa posición de Adán ante la caída. Entonces, ahora lo que tiene que hacer es volver, ¿sí?, hasta Esaú, y a través de hacer estas condiciones, que ya lo vimos en el Caín y Abel también, restablece el fundamento de sustancia, ¿sí? Fundamento de sustancia. Entonces, ¿qué hace Jacob? ¿Sí? Jacob, cuando vuelve a su tierra original, ¿sí? Esaú se entera que él está volviendo. Entonces, Esaú prepara un escuadrón, ¿sí?, un ejército para matar a su hermano, que le robó la primogenitura, y estaba rencoroso. Pero ¿qué hace Jacob cuando llega? Jacob llega, ¿sí? Todo lo que él preparó en esos 21 años que trabajó, ¿sí? Todo lo que hizo, todas las riquezas que él ganó a través de 21 años de trabajo en Harán, se los entrega a su hermano, diciendo que, toma, quédatelo tú, y después se va delante de Esaú y se inclina al frente de él, ¿sí? Eso de que él había trabajado para eso, él hizo esa condición de robar la primogenitura para Dios, sin embargo, él baja su cabeza, aún haber hecho algo correcto, le baja la cabeza de Saúl, diciendo que, pidiéndole, ¿sí?, que se quede con todo lo que él había hecho en 21 días. Entonces Esaú entiende el corazón de Jacob y esto termina en un abrazo, ¿sí?, que muestra la reconciliación entre Esaú y Jacob. Y finalmente en la historia manifestándose lo que sería fundamento de fe, fundamento de sustancia, por primera vez en lo que sería en la familia de Abraham. ¿Sí? Entonces vemos que el fundamento de fe, el fundamento se realiza, ¿sí?, por primera vez en la historia a través del sacrificio de Isaac, ¿sí?, y Jacob y Esaú, ¿sí?, a lo largo de la familia de Abraham, ¿sí? Entonces, teóricamente, sí, se tendría que mandar al Mesías en esta familia, ¿no?, en la familia de Jacob, pero sin embargo vemos que no se manda en este entonces, si leemos las Biblias. ¿Por qué no se manda? Por dos condiciones, debido a que se necesitaba la indemnización de los 400 años por el fallo de Abraham, ¿sí? Nosotros recordamos que él no cortó las palomas, entonces no pudo, Abraham no, debido a que quedaba esa indemnización, no se pudo mandar al Mesías, y también, segundo, era necesario un fundamento a nivel nacional capaz de recibir y proteger al Mesías. En ese entonces ya había, ¿sí?, naciones que estaban al lado de Satanás. Había comunidades a escala nacional que Satanás podía, que lo tenía Satanás en su dominio. Entonces imaginemos que el Mesías era mandado en la familia Jacob, ¿sí?, que no era tan grande. Entonces, el Mesías podía ser matado fácilmente, ¿sí?, realmente, como lo era en la familia de Noé. Entonces, vamos a ver de que Dios tiene que preparar a una nación, ¿sí?, para que pueda recibir al Mesías y Mesías pueda trabajar cómodamente, ¿sí?, para poder hacer su misión. Entonces, vamos a ver lo que sería en la próxima parte, en la próxima conferencia, cómo es esta historia de preparación de la nación para recibir al Mesías, ¿sí? Y cómo es este proceso que hace Dios y a través de ver lo que serían las historias bíblicas y también las historias contemporáneas, ¿sí?, de las historias que nosotros estudiamos, los historiadores también estudian. O sea, a través de relacionar estas dos historias y ver cómo Dios prepara a la nación escogida, y vamos a ver, será basado en el próximo capítulo. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos a esta primera conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Y con esto damos final, ¿sí?, a lo que sería la primera conferencia. Pero siempre recuerden de que estos principios, ¿no?, que siempre trabajan que estos principios de restauración que Dios trabaja para la restauración y todo el esfuerzo que hicieron las figuras centrales, ¿sí?, para lograr ese fundamento de fe y fundamento de sustancia, ¿sí? Y realmente de que arriba de ese fundamento se puede recibir al Mesías, que vamos a ver que es Jesús, ¿sí?, en la conferencia próxima. Muchísimas gracias y sí, muchísimas gracias por acompañarme en esta conferencia. Con esto quiero dar finalizado la primera conferencia. Muchísimas gracias.